científico Joseph Priestley. Estamos hablando de su descubrimiento del aire desflogistizado y otros aires. Vamos a compartir pantalla y seguimos. Bueno, entonces acabamos de ver estos experimentos donde veía que el oxígeno puro, o sea, el aire desflogistizado, era 5 o 6 veces, según él, ¿no?, mejor que el aire común para el propósito de la respiración y en general la inflamación. Digamos que algunos años después, medio en paralelo, aunque en el caso de Lavoisier, vamos a ver en un ratito, que tenían en buena consideración, Lavoisier lo tenía en buena consideración a Joseph Priestley. Lavoisier fue el que va a ser el que finalmente lo va a llamar oxígeno, por toda la revolución que lleva a cabo Lavoisier, ¿no?, que la vamos a ver más adelante, en breve. Había un químico sueco, Carl Wilhelm Scheele, digamos, más retraído, menos, aparte, bueno, menos en contacto con las comunidades científicas del momento, que más o menos en paralelo, unos poquitos años después, pero al mismo tiempo en paralelo, en cuanto independientemente, también lo descubrió. Lo que pasa es que Scheele lo llamó aire ígneo, ¿no? Justamente por ser tan proclive al fuego, ¿no? O sea, como vimos. Pero bueno, se le atribuye el descubrimiento a Priestley en cuanto que realmente fue el primero que lo aisló, ¿no? También por esta época estamos ya llegando a 1780, década de 1770, fines, ¿no? Publicó también sus experimentos y observaciones en diferentes tipos de aire, como una especie de versión mucho más larga de su artículo que mencionamos antes, ¿no?, el artículo publicado en la Royal Society. Esto lo publicó en 2 volúmenes. Otra cosa que hizo Lavoisier fue, bueno, como vimos, imponer, digamos, esta teoría, digamos, imponer entre comillas, fue una teoría que fue muy aceptada, la teoría esta del flogisto, a partir de sus experimentos con el oxígeno, que, bueno, un poco quizá por haber sido él el que la desarrolló, la teoría del flogisto, él la siguió defendiendo durante toda su vida, a pesar de que Lavoisier, pocos años después, va a demostrar que no es la mejor forma de entender este nuevo aire, porque, digamos, vamos a ver por qué, pero esto lo vamos a ver cuando veamos más en detalle la contribución de Lavoisier. Había otra teoría flotando en el aire en esa época, que era la teoría del calórico, que no hay que confundir con la del flogisto. Que es darle, digamos, carácter sustancial al calor, ¿no? Eso va a seguir, esa teoría del calórico, que la vamos a mencionar más de una vez, va a seguir vigente por varias décadas más, a diferencia de la teoría del flogisto, que va a ser, digamos, desterrada por Lavoisier pocos años después. La del calórico va a seguir vigente varias décadas después. Pero volviendo al flogisto, por supuesto que toda combustión involucra calor, ¿no? Toda combustión. Ahora, el calor es algo, digamos, independiente desde nuestra visión moderna, es algo independiente de
los elementos involucrados, ¿no? De los reactivos y reactantes involucrados, el calor, ¿no? En cambio, el flogisto era esa sustancia liberada, ¿no? Por eso que lo llamaba Priestley al oxígeno aire deslogistizado. Entonces, una forma de entender qué pasaba por la mente de Priestley y de todos los que adhirieron a esta teoría del flogisto que había desarrollado Priestley es pensar desde nuestra visión moderna al flogisto como una especie de neoxígeno, ¿no? O de oxígeno negativo. ¿Por qué? Porque cuando se produce una combustión, en general, que involucra oxígeno, el, el, am, este, el elemento combustionado absorbe oxígeno. Donde Priestley vería que libera flogisto, lo que hoy diríamos es que absorbe oxígeno. Obviamente dependerá qué tipo de reacción química ocurra, si ese oxígeno que absorbe o que es absorbido en la combustión se queda en la sustancia que es combustionada o se libera, ¿no? A través de algún aire, ¿no? Sea oxígeno puro o, por ejemplo, como vimos recién, por acá está, bueno, el dióxido de azufre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en general este flujo de flogisto en realidad era un flujo de oxígeno en sentido inverso. O sea, en realidad lo que estaba ocurriendo es que no era que estaba yendo flogisto, estaba siendo absorbido por este aire desflogistizado, sino que este aire desflogistizado estaba siendo consumido con la combustión, ¿no? Consumido por la combustión y en muchos casos, sí, de acuerdo, reliberado, ¿no? Este, a la manera, por ejemplo, de dióxido de azufre, pero digamos, cuando lo que ocurría era una combustión en donde el oxígeno se incorporara en la sustancia combustionada, ahí lo que ocurría era que había una neta absorción por parte del elemento combustionado del aire que estaba alrededor. Con lo cual lo que ocurría era que el peso del elemento combustionado eh, aumentaba. Un ejemplo es, porque uno asocia combustión con una llamarada. En realidad, por ejemplo, cuando el hierro se oxida, una especie de combustión en cámara lenta, lo que ocurre ahí es la incorporación de oxígeno al hierro. Entonces, el hierro oxidado, eh, una cantidad de hierro que uno lo pone a oxidar, termina pesando más. ¿Por qué? Porque incorpora el oxígeno. Entonces, el óxido de hierro pesa más que el hierro antes de oxidarse. Por eso es que, aunque no es fácil meterse en la mente, como hemos visto muchas veces en este curso, es difícil meterse en la mente de personas que vivieron en otra época. Pero bueno, un intento de hacerlo es pensar el flogisto como una especie de, este, digamos, de oxígeno negativo, ¿no? En cuanto a que así como pensar que la electricidad, la corriente eléctrica uno la puede pensar como, en un sentido, como corriente eléctrica de carga opuesta, en el sentido contrario, acá es lo mismo, ¿no? Algo parecido. Pero bueno, es un abuso de lenguaje, pero bueno, puede ayudar a entender, digamos, la mente de esta época. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, acá la imagen de fondo de esta transparencia, de esta diapositiva, es el laboratorio en donde Priestley trabajaba cuando descubrió el oxígeno, porque este era el espacio en donde él tenía su laboratorio. Esto es parte de la residencia de Lord Shelburne, ¿no? En Wiltshire, en eh, la llamada Boohoo House, perdón, Bogood House, en la residencia de Lord Shelburne. Así está como está ahora, ¿no? Por supuesto. Em, acá está un poco lo que decíamos antes, que este aire nuevo tendría a absorber el flogisto a su alrededor.
por eso es que combustionaba tan espontáneamente, por eso lo llamaba aire desflogistizado. Y otro artículo importante es observaciones sobre la respiración eh, y el uso de la sangre, en donde él sugiere una conexión em, entre la sangre y el aire. Em, Lamentablemente, para entender del todo esta relación entre la sangre y el aire, o sea, la sangre como portadora de oxígeno, ¿no? Este, Lamentablemente, digamos, para poder entender de toda esta conexión, que fue sugerida en este artículo por Priestley, en realidad había que abandonar la teoría del flogisto. ¿M? Justamente porque lo que porta la sangre es oxígeno, no negación de oxígeno. No, no digamos, no flogisto, transporta oxígeno. Em, no negación de flogisto, esto quiere decir. Eso es lo que hizo que los laureles finalmente se los llevara a Lavoisier, porque gracias al descubrimiento de Lavoisier, de que en realidad lo que ocurre es absorción de oxígeno en una combustión, él sí pudo eh, entender uno de los roles fundamentales de la sangre, que es la de transportar oxígeno a las distintas partes del cuerpo. Pero bueno, una primera relación la descubrió Priestley. Yendo de nuevo a cuestiones más filosóficas, Priestley trató de unir el racionalismo de la Ilustración francesa con el teísmo. El teísmo, que, bueno, como algunos de ustedes sabrán, es la creencia en un Dios personal, ¿no? Teísmo cristiano, el teísmo, creer un Dios personal, que además, bueno, es providente. Bueno, él trató de fusionar el racionalismo con esto, ¿no? Un Dios que racional y que también conozca el futuro. Eh, ¿De la mano de qué? De la mano de su propia creación, de la mano de las propias leyes creadas por él. ¿Eh? Entonces, esta combinación eh, de teísmo, de determinismo newtoniano, de materialismo newtoniano, unido al milenarismo de Priestley, redundaba en una visión del mundo natural como una especie de camino para el progreso y para llegar a esa edad de oro, ¿no? Del milenarismo, ¿no? Y acá les incluí la portada de una obra de Priestley llamada Disquisiciones en relación a la materia y el espíritu. Él, entre otras cosas, sostenía que el aceptar o el rechazar el concepto de materia inerte, dice que eso no hace diferencia en cuanto a la sensatez de la explicación de Newton del movimiento de los planetas ni de cualquier otro fenómeno. Eh, Esto es interesante porque em, digamos, él introdujo la idea de materia activa, que como una materia, digamos, de la cual nosotros también estamos hechos, o sea, nosotros podemos tener materia inerte y también materia activa. La materia activa tiene más que ver con justamente nuestro rol como agentes, ¿no? Ahora estas ideas, la verdad que no convencieron a casi nadie en Inglaterra. Una especie de materialismo dual con materia activa y materia inerte. O sea, como una especie de nuevo dualismo, nada más que en lugar de un dualismo cartesiano entre materia y espíritu, un dualismo material, en materia inerte y materia activa. Ah, Fíjense el título extendido de esta obra, dice, a esta disquisición sobre materia y espíritu, a la cual se le agrega la historia
de la doctrina filosófica acerca del origen del alma y naturaleza de la materia, con su influencia en el cristianismo, especialmente respecto a la doctrina de la preexistencia de Cristo. Bueno, acá se mete con cuestiones teológicas sobre el carácter divino de Cristo y si cuando antes de venir a la tierra, cómo la divinidad de Cristo se unió con la materia de un ser humano, bueno, pero no son cuestiones que nos competen a nosotros. Esta es la primera edición de 1777. Entonces, como verán, el tema es que acá, digamos, ya estamos en una época en donde, bueno, ya van 50 años de la muerte de Newton, ya el newtonianismo como fundamento de la filosofía natural ya estaba muy bien establecido, pero Priestley muestra uno de los varios intentos de compatibilizar el materialismo particularista de Newton con el teísmo, la providencia y el rol del libre albedrío del ser humano, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito más con la vida de Presley, entre 1780 y 1791 se mudaron a Birmingham, ahí ya establecidos, pudo entonces sí participar en forma regular de la Lunar Society, se hizo varios amigos entre los miembros de la Lunar Society, y aceptó, en paralelo a sus actividades científicas, ser miembro de la Iglesia Unitaria New Meeting. Esto le daba también cierto ingreso económico, predicaba solamente los domingos, con lo cual tenía tiempo de seguir con sus experimentos y con sus escritos, que como vimos eran escritos muy variados. ¿Qué es la Iglesia Unitaria? La Iglesia Unitaria es una iglesia, digamos, eh, una iglesia unitaria pertenece a lo que se llama el unitarismo. ¿Qué es el unitarismo? Es otra corriente teológica protestante, por supuesto cristiana, que niega la Santísima Trinidad. O sea que el Hijo, ¿no? Dentro de la Santísima Trinidad, el Hijo no es tan santo en el sentido de que el unitarismo considera que Jesús no existió antes de nacer, con lo cual la Santísima Trinidad no es santísima y en todo caso, si hubieron tres, antes de que Jesús naciera, no existía la Santísima Trinidad. A lo sumo estaría Dios y el Espíritu Santo, pero no el Hijo. Bueno, un poco esta corriente unitarista está involucrada en esta obra que mencionamos antes, ¿no? Bueno, justamente en su mentalidad moderna, liberal en un sentido intelectual de la palabra, Priestley creía fuertemente en el intercambio libre de ideas, con lo cual no quiso lucrar con la mayoría de sus descubrimientos, en particular con la que le mencioné, la del agua carbonatada, ¿no? Que bueno, como les dije, es la antepasado de las aguas, o podemos llamarla la primer gaseosa, el agua carbonatada de Priestley, ¿no? Claro, como Priestley nunca adhirió a la iglesia anglicana, ya desde sus comienzos, como vimos, era disidente, y encima pasó a ser unitarista, y además, dentro del unitarismo, pasó a adherir al socinianismo. ¿Qué es el socinianismo? Es dentro de los unitaristas, es un movimiento que fue iniciado, bueno, varios siglos antes por un teólogo italiano llamado Fausto Socino, que bueno, la verdad que no les voy a aburrir en qué se diferencia, pero digamos, es dentro del unitarismo, o sea, dentro de esta corriente, hay una corriente llamada socinianismo, el que quiera buscar
cuáles son las pequeñas diferencias o particularidades, lo puede buscar en alguna bibliografía. Claramente esto le provocaba alguna que otra dificultad, no grave, si no hubiera sido miembro de la Royal Society, pero bueno, no pudo, digamos, ascender todo lo que hubiera podido ascender en el escalafón social de Inglaterra, al no haber sido nunca miembro de la Iglesia Anglicana, ¿no? Miembro en el sentido de ser adherente. Eh, en esta época, estamos hablando de en la década de 1780, bueno, ya empezaban a llegar a Inglaterra los descubrimientos de Lavoisier, del cual vamos a hablar en breve, ¿no? En donde Lavoisier empezaba a cuestionar cada vez con más fuerza y cada vez con más fundamento las ideas del flogisto de Priestley. Vuelvo a aclarar, Lavoisier tenía un gran respeto por Priestley. Lavoisier estaba en París, pero sus experimentos en química iban de a poquito fundamentando el abandono del flogisto. Bueno, Priestley nunca renunció a esa idea, a esa teoría. Eh, bueno, justamente, obviamente, siendo el disidente, siempre abogó por una tolerancia religiosa y sobre todo por la igualdad de derechos en Inglaterra para cualquier religioso, no importa su credo, ¿no? Claro, sus ideas sobre modernas, en más de un sentido, eh, también lo llevaron a escribir artículos apoyando la independencia de los Estados Unidos. Bueno, piensen que la independencia de Estados Unidos fue en 1776, entonces ya en la década de 1780 ya había ocurrido, ya hacía pocos años que había ocurrido. Luego, en 1789 se produce la Revolución Francesa, a la cual también apoyó Priestley, eh, con lo cual ya no solamente lo llevaba a ser sospechado como digamos, pro independentismo de las colonias inglesas, sino también como pro, digamos, disolución de la monarquía. Eso ya pasaba a ser más peligroso. De todas maneras, Priestley lo que estaba a favor de la Revolución Francesa, más allá de que él no se pronunciara categóricamente en contra de la corona inglesa. Ya para esa época igual la corona inglesa o el régimen inglés ya era un régimen mixto, ¿no? Donde estaba el parlamento y el rey tenía menos poder del que tenía hace 100 años antes. Eh, el tema es que en 1791 eh, una turba directamente asaltó la residencia que tenía Priestley en Birmingham. Acuérdense que acá ya se había ido de Wiltshire, estaba en Birmingham. La incendió la casa y entonces esto hizo que Priestley primero huyera a Londres y 3 años después directamente se fuera a Estados Unidos. Así que los últimos 10 años de su vida los pasó en Estados Unidos y como vimos al principio, concretamente en Pensilvania, ¿no? Entre 1794 y 1804. Acá les comparto la portada de su ensayo sobre los primeros principios del gobierno. Esto es en 1768. Como les comenté, fue también filósofo político, Priestley, y este escrito influyó en filósofos políticos del siglo XIX, como por ejemplo Jeremy Bentham. Acá está la portada. eh, Ensayos sobre los primeros principios del gobierno y sobre la naturaleza de la libertad política, civil y religiosa, incluyendo apreciaciones sobre el Código de Educación del Dr. Brown, no sé quién sería el Dr. Brown, y del sermón sobre la autoridad de la Iglesia del Dr. Balgui, tampoco sé qué es eso, pero esto es otro ejemplo del polifacetismo de Priestley, ¿no? O sea, una obra sobre gobierno, libertad civil, religiosa y política,
y sobre educación. Por eso digo que Priestley tiene mucho de educador también en la Inglaterra del final del siglo XVIII. Eh, un poco como haciendo un resumen del legado de Priestley, ¿no? O sea, pedagogo también, eh, lingüista, historiógrafo. Para que tenga una idea, la historia de la electricidad que mencionamos hace un ratito se siguió usando como manual, incluso 100 años después de haber fallecido. O sea, durante todo el siglo XIX, la historia de la electricidad de Priestley se usaba mucho como texto, ¿no? En carreras que estudiaran la electricidad. Y también, para mencionar, para los que les interesa en la filosofía política, eh, filósofos nada menos como Jeremy Bentham, que ya lo mencionamos, John Stuart Mill y Herbert Spencer, tomaron las obras de Priestley, en particular sobre metafísica y política, como fuentes inspiradoras de lo que después va a ser el utilitarismo, ¿no? Esta es una obra un retrato de Priestley hecha por Ellen Sharples en 1794. O sea, tendría más o menos 60 años acá, Priestley. Así bueno, está acá con Priestley. Y ahora vamos a pasar a hablar nada menos que de Antoine Laurent de Lavoisier, eh, para muchos el padre de la química moderna. Con una vida truncada, murió a los 51 años y vamos a ver que no precisamente por causas naturales. Así que bueno, ahora vamos a empezar a hablar entonces de Lavoisier. Bueno, Lavoisier era, digamos, de clase más bien alta, eh, media alta alta, ¿no? El padre era abogado, que llegó a ser procurador en el Parlamento de París. Eh, la madre era de buena familia, entonces cuando murió la madre, Lavoisier era muy chico, tenía 5 años, heredó una gran fortuna, que supongo que, bueno, durante algunos años se lo habrá administrado el padre. En 1754, él nació en 1743, o sea, a los 11 años, empezó sus estudios, digamos, más avanzados, un niño bastante prodigio, en el colegio en el Colegio de Cuatro Naciones, perteneciente a la Universidad de París, también conocido como el Colegio Mazarín. Eh, Ahí, bueno, como todo colegio importante, tenía distintas materias, tanto de lenguas, matemáticas, filosofía y demás. Pero aquí ya claramente, hacia el final de su estudio ahí, cuando tenía 17, 18 años, eh, fue creciendo sus intereses científicos, ¿no? Entonces aprovechó y cursó varias materias vinculadas con la química, la botánica, la astronomía y las matemáticas. Como les mencioné de paso cuando vimos Laplace, eh, Lavoisier también tuvo alguna actividad no netamente química, sino más cercana a la física y a la físico-matemática. Bueno, este retrato es uno de los retratos más famosos de Lavoisier. Eh, es un retrato eh, que es donde está Lavoisier con su esposa. Este retrato lo hizo Jacques Louis David. Está expuesto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. eh, y no es casual, vamos a ver ahora en un ratito, ¿no? No es casual, porque realmente la esposa de Lavoisier tuvo un rol importante en las actividades de Lavoisier científicas. Era una especie de secretaria asistente, pero también como colaboradora en varios de los experimentos. Acá aparece como apoyada, ¿no? Acá aparecen algunos instrumentos de Lavoisier, este, ¿no? Algunos instrumentos importantes en lo que es la destilación
o aislamiento de distintos aires, ¿no? Pero bueno, ya vamos a dar más detalles sobre esto. Bueno, estando ahí estudiando en París, el abbé Nicolas Louis de Lacaille, que era matemático y astrónomo, lo alentó a Lavoisier a hacer observaciones meteorológicas, con lo cual ya ahí empezó a vincular, digamos, el estudio del cielo con el estudio de los aires, ¿no? De los gases. Ahora, por aliento, por bueno, por requerimiento, digamos, del padre de Lavoisier, que se acuerda que era abogado, Lavoisier ingresó en la Escuela de Leyes y completó la escuela, o sea, se graduó y luego licenció en 1764 de abogados, e incluso luego ingresó en el Colegio de Abogados, pero su pasión era la ciencia, con lo cual nunca ejerció de abogado. En 1771, o sea, a los 28 años, se casó con Marianne Pierrette Pols, que era hija de uno de los socios de la Ferme General, o de la Ferme General. La traducción literal es la Granja General. En realidad, era una curiosa entidad privada que desde hacía años se ocupaba de recaudar los impuestos para la corona, para el rey, que era el gobierno, ¿no? Era un estado netamente monárquico, hasta 1789, Francia. Claro, acá empieza la relación de Lavoisier con la Ferme General, eh, al cual ingresa y pasa a ser un importante protagonista, hasta incluso compra acciones, digamos, pasa a ser un socio minoritario, pero socio al fin. Bueno, la Ferme General era una entidad eh, bastante polémica porque era la recaudadora de impuestos, sus socios eran muy adinerados, pensemos que obviamente se quedaba con una comisión de todos los impuestos que recaudaba para el rey, y bueno, tenía toda una cantidad de contratados o empleados para recaudar impuestos en todos los rincones del reino, eh, que como todo cobrador, y más en esa época, siglo XVIII, cuando un contribuyente se negaba o no podía pagar impuestos, bueno, o bien ejecutaba legalmente la propiedad o lo que sea, o bien podía recurrir a métodos un poco más drásticos, ¿no? Para requerir una recaudación. Con lo cual, bueno, era bastante... ya de por sí, toda agencia de recaudación de impuestos no es querida por el pueblo, mucho menos si es privada, y en esa época mucho menos si además, en esa época menos civilizada que la actual, esta entidad privada ejerce métodos violentos para recaudar impuestos. Sumado a eso, a partir de cierto año, no recuerdo cuándo, digamos, se construye un muro alrededor de París, porque además había un impuesto, eso que lo había establecido el rey, en donde todo producto que ingresara a París, a la ciudad de París, también pagaba un impuesto extra. O sea, no solamente estaba la recaudación de impuestos en general, sino había como una especie de aduana alrededor de París. Obviamente no era fácil de fiscalizar, con lo cual eh, se decide construir una especie de muro alrededor de París. Y bueno, lamentablemente en esa época, digamos, ya Lavoisier era un eh, miembro activo de la Ferme General, con lo cual pasa a ser, él, digamos, cumple con su deber digamos, sin cuestionar el carácter moral, o, digamos, de la agencia recaudadora, eh, digamos, tiene un rol importante en la construcción de ese muro, simplemente para hacer más eficiente la fiscalización del impuesto de,
de ese impuesto, esa aduana, digamos, imagínense si, no sé, una ciudad como Mar del Plata, Buenos Aires, se rodea de un muro y hubiera que pagar un impuesto a todo bien que ingresara a la ciudad, ¿no? Evidentemente, eso no puede causar mucho la simpatía del pueblo, tanto del que vive en París como del que vive fuera. Muy bien. Fíjense cómo acá hay. Bueno, yo les cuento que Benjamin Franklin, algunos años después de la Revolución de Estados Unidos, de la independencia de Estados Unidos, pasó un tiempo largo en París. Son esas curiosidades que tiene esta época, de este libre circulación de ideas y de personas. Por supuesto que eh, esto no es un curso de historia propiamente dicha, pero bueno, piensen que en 1784 Benjamin Franklin estaba en París. Digo bien, vivía porque pasó un tiempo, una temporada larga. Em, y evidentemente alguna influencia en el ambiente intelectual francés tuvo que haber tenido Benjamin Franklin, ¿no? Piensen que 5 años después se va a producir la Revolución Francesa, lo cual no significa que las ideas de Benjamin Franklin tengan que ver con los modos que va a tener después la Revolución Francesa, en particular en la época, la que se llama la época del terror, ¿no? Pero bueno. Em, Acuérdense que Benjamin Franklin tenía un doble rol. En su vida tuvo un doble rol, el rol de, o triple si quieren, el rol de intelectual en general, político, el rol de político activo y el rol de científico. Por el 1984, Lavoisier, acá estamos haciendo un recuento no del todo cronológico, porque después vamos a ir un poquito hacia atrás de nuevo en la vida de Lavoisier. En 1984, Lavoisier integra un comité junto con Benjamin Franklin y un médico y diputado francés llamado Joseph Ignace Guillotin, que claro, dije llamado, cuando les digo el apellido, les suena fonéticamente como algo conocido. Bueno, eh, después va a pasar a la fama este médico y diputado francés por diseñar un método de ejecución de la pena de muerte que fuera menos violento o menos doloroso que el ahorcar, ¿no? Que es a partir de una guillotina que viene de su inventor Guillotin. La guillotina como como una especie de mega navaja, ¿no? Muy afilada que hace que la muerte sea instantánea o bastante instantánea, ¿no? Algunos han especulado sobre cuántos segundos de conciencia tiene el cerebro una vez que la cabeza cayó, ¿no? Pero bueno, no son temas para discutir en este contexto. Eh, esto este episodio lo comento fuera de la cuestión cronológica de la vida de Lavoisier porque muestra cómo la revolución científica que nace con Galileo todavía, digamos, va a- avanzando más y más, bueno, como lo es hasta nuestros días, y cómo, digamos, este nuevo espíritu científico de escepticismo, apertura al criticismo, a la crítica y prudencia como detrás de el secreto del progreso científico, ¿no? O sea, em, y esto creo que es un ejemplo muy, muy, muy bueno. Em, Esto que está acá es la llamada cuba de, em, de Mesmer, hablamos o Mesmer, en realidad. Em, Esta comisión eh, o este comité, digamos, estaba encargado de investigar cuánto de verdad había en el llamado magnetismo animal o mesmerismo, que, bueno, se lo considera como el antecesor del hipnotismo.
que postulaba que existe un fluido invisible que es esencial para el funcionamiento del cuerpo humano y cuando está en desequilibrio es causa de enfermedades, ¿no? Un fluido que o cuando nos falta o cuando fluye poco o fluye mucho, demasiado, bueno, provoca las enfermedades. Eh, ¿Por qué se llama mesmerismo? Porque, bueno, el mesmerismo fue propuesto por un médico alemán, que también se le considera como el padre del hipnotismo, llamado Franz Mesmer, nacido en 1734 y muerto en 1815, o sea, bastante contemporáneo de Lavoisier. Eh, Mesmer comparaba esta energía invisible con la electricidad o incluso con el fuego, ¿no? Eh, y el propio Mesmer lo fue como, a partir de esta teoría, ¿no?, de este fluido invisible, fue desarrollando un método terapéutico que se puso muy de moda en Francia, ¿no?, en la década de 1880. ¿En qué consistía este método terapéutico, ¿no? La idea era, digamos, resolver posibles bloqueos al flujo, ¿no?, de este magnetismo animal, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Digamos, los que se prestaban a este flujo, ¿no?, se ponían en círculo sentados, se tomaban de las manos formando una cadena humana. Ahora, había dos personas del círculo que en lugar de tomarse de las manos entre sí, o sea, imagínense un círculo que casi se cierra sobre sí mismo, salvo dos miembros, ¿no?, que tomaban unas barras metálicas, ¿no? Eh, Estas barras metálicas estaban, se sumergían en unas soluciones electrolíticas, en una cuba. Acá está un diagrama de la cuba de Mesmer. ¿Mm? Acá dentro hay una cuba electrolítica. Vamos a hablar de la solución electrolítica más adelante. Por ahora, los que no se acuerdan qué es, simplemente créanme que es una solución en donde puede circular algún tipo de corriente eléctrica. Entonces, claro, eh, ustedes saben que con nuestras manos, que están siempre, aunque sean mínimamente húmedas, eh, pueden ser como medios complementarios de una solución electrolítica, ¿no? Entonces, al tomar dos miembros de esta cadena humana, estas barras metálicas, y estar el resto de los miembros tomados de la mano, el circuito eléctrico se cerraba y empezaba a surgir, perdón, empezaba a circular una corriente eléctrica suave. No es que nadie moría electrocutado, pero sí empezaba a circular una corriente eléctrica suave. Claro, eso le hacía sentir a todos los miembros, ¿no?, de esta experiencia una serie de sensaciones, ¿no? Entonces, lo que decía Mesmer es que esto provocaba que el fluido esencial, invisible, el fluido animal, fluyera y si alguno lo tenía bloqueado, restableciera el flujo de este fluido animal, ¿no? Esta era la idea detrás del mesmerismo y de esta terapia, ¿no?, con la cuba de Mesmer. Eh, entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál era la filosofía de Lavoisier y, bueno, el resto del comité, ¿no? Eh, pues bueno, para empezar, Lavoisier esperaba eh, que personas que fueran susceptibles, ¿no?, a la creencia en esta teoría del magnetismo animal, eh, sufrían alteraciones nerviosas, pero propios de su propia creencia, ¿no?, en esta terapia, ¿no?, a este supuesto magnetismo animal, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hizo?
verificó lo siguiente. Esta cita que les pongo acá está en una obra muy, muy recomendable, que es de un autor contemporáneo, Madison Smart Bell. Se llama Lavoisier en el año 1. En realidad ronda alrededor del año 1 de la Revolución Francesa, pero tiene muchas anécdotas y elementos de los años previos, ¿no? De la vida de Lavoisier. Está muy bien escrito, bueno, es muy recomendable esta obra. Bueno, acá hay un fragmento de Lavoisier que dice: a falta de magnetismo, la imaginación produce todos los efectos atribuidos a aquel, o sea, al magnetismo. Pero a falta de imaginación, el magnetismo no produce efecto alguno. O sea, eh, lo que concluyó el comité, es que para personas que no creían en el mesmerismo, no había ningún tipo de efecto. Para los que lo creían, sí podía haberlo, pero lo había por el hecho de creer, ¿no? Eh, Esta fue la conclusión eh, del comité, o sea, eh, cómo, digamos, eh, ¿cómo lo hacían? Bueno, por ejemplo, sin que los miembros lo supieran, cambiando la solución que hubiera en la cuba, de forma tal de que no hubiera un flujo real de electricidad, y sin embargo, que los miembros, quizá ya por el solo hecho de estar en un círculo, ¿no?, con otras personas, tomados de la mano, alguna sensación produce, o sea, una sensación, eh, em, una sensación de unidad, pongámosle, ¿no? O sea, una sensación de comunión, si quieren, puede provocar algún efecto benéfico, ¿no?, para el organismo. Entonces, bueno, ante esta conclusión, el gobierno francés inició una campaña para combatirlo, pero bueno, como en toda campaña, que no es que fue una campaña de persecución sangrienta, simplemente de desprestigio, aún así, siempre hubo gente, aunque sea en menor cantidad, que siguiera creyendo en el mesmerismo. El tema es que había, como siempre ocurren estas cuestiones, ¿no?, científicos mediocres, ¿no?, con mediocres logros, que esto suele generar resentimientos, eh, tanto por la creciente fama de Lavoisier, que vamos a ver por qué, vamos a verlo en breve, como Jean-Paul Marat y un amigo de él, Jacques-Pierre Brissot, que eran químicos mediocres, pero además eran adherentes a esta práctica, eh, con lo cual este dictamen del comité aumentó su resentimiento, que ya venía incrementado porque venía desde tiempo antes. Habían querido ingresar a la Academia de Ciencias, ¿no?, francesa, sin haberlo logrado porque no tenían logros que mostrar como para ingresar, mientras que Lavoisier ya hacía años que era miembro de la Academia de Ciencias. Lamentablemente, eh, por ejemplo, Brissot, que durante el terror, ¿no?, el terror fue la época en donde este gobierno eh, jacobino, de la mano de Robespierre a la cabeza, empezó a guillotinar a cuanto opositor apareciera, sin juicios o con juicios sumarios absolutamente arbitrarios. Bueno, lamentablemente en esta época, estamos hablando del año 1793, por ahí, o sea, 3, 4 años después de la Revolución Francesa, un visor resentido empieza a atacar a la Academia Francesa como una institución tiránica y además relacionada con la corona, digamos, la corona francesa, ¿no?, que bueno, ya no existía más, pero una institución como heredera de la corona y por lo tanto elitista, tiránica, ¿no? Bueno, es como suele ocurrir cuando en gobiernos tiránicos
asumen en ciertos puestos de gobierno personas mediocres que quieren tomar venganza tardía de otras personas. Pero bueno, eso vamos a ver mm, en la próxima clase. Todo este caldo de cultivo, cómo va lamentablemente a redundar en contra de Lavoisier. Pero bueno, vamos a seguir con Lavoisier en la clase que viene. Hasta acá detenemos la grabación.